¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor César Puerta. Vamos a trabajar ahora una semana que corresponde a Historia Universal. Vamos a ver desde lo que es la Revolución Rusa hasta lo que viene a ser la Revolución Cubana. Eso es lo que corresponde a la semana número 15 del curso de Historia. Vamos a trabajar ahora como primer tema justamente el tema de la Revolución Rusa. Para eso ustedes en la práctica justamente tienen ya un esquema, tienen algunas imágenes, tienen la información necesaria para poder trabajar este tema, así que vamos a proceder a explicar ahí los acontecimientos que corresponden a este importante evento histórico. Además hay que recordar que justamente este año se cumplen los 100 años de la Revolución Rusa y por lo tanto hay en el mundo una serie de estudios, una serie de eventos, una serie de conmemoraciones justamente para evaluar el significado, la trascendencia que ha tenido este evento en la historia posterior de la humanidad, que no es poco, es muy importante, algunos dicen negativo, otros dicen positivo, pero eso es ya una cuestión del debate académico. Veamos entonces ahora, desde el punto de vista de nuestro objetivo, que es justamente la preparación preuniversitaria, el tema de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se inició en 1917, ¿no? Y de alguna forma continuó en los años posteriores con una serie de acontecimientos, pero históricamente en el día del año 1917 es el año más importante. La Revolución Rusa hay que definirla como el acontecimiento que transformó el sistema político, social y económico de lo que hasta ese momento era el Imperio Ruso y dio origen progresivamente a lo que después se va a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso significó en la práctica que el poder de los zares, de la aristocracia rusa, de alguna manera fue desplazado y quienes se consolidaron en el poder fueron los representantes de los llamados soviets y fundamentalmente el Partido Comunista y algunas figuras políticas como es el caso de Lenin y Stalin. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? En primer lugar, el despotismo del zar, ¿no? Es decir, en el momento en el cual se inicia la Revolución Rusa, este país estaba gobernado por el zar Nicolás II. El zar, a diferencia tal vez de sus antecesores, tenía una personalidad, tenía digamos una forma de gobernar que tal vez no era la más adecuada para el momento tan crítico que se iba a presentar en 1917. Su debilidad de carácter, la volubilidad en este caso de sus decisiones, en realidad trajeron como consecuencia que muchas justamente de sus decisiones fueran negativas, sobre todo para el desempeño de Rusia en el contexto de lo que era la Primera Guerra Mundial. Por otro lado también algunos eventos asociados a su entorno familiar, como es el hecho de que, por ejemplo, su reinado se iniciara con una ceremonia matrimonial en la cual hubo unos desmanes que ocasionaron cientos de muertos. Por otro lado, la proximidad de la familia real a la figura de el famoso Rasputín, de alguna manera crearon una atmósfera bastante, digamos, negativa de la familia del zar y de su persona que contribuyeron efectivamente a que también estos acontecimientos se desencadenaran. Una segunda causa es la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, Rusia en 1917 ya estaba derrotada debido a que había sido, justamente había perdido las batallas de los lagos masurianos, de la batalla de Tannenberg contra los alemanes, y la situación del ejército pues era de crisis, ¿no? Entonces los soldados, que eran fundamentalmente los hijos de los campesinos, de los obreros, eran quienes pagaban los mayores costos de esa campaña desastrosa. Y contra esta situación el zar prolongaba la permanencia de Rusia como una fuerza beligerante, a pesar que el ejército ya estaba derrotado. Todo eso entonces también generó un clima de mucho descontento en la sociedad rusa. Otra de las causas que ustedes pueden ver ahí en la práctica es el desarrollo de las llamadas ideas comunistas. Rusia era uno de los países europeos con mayor desigualdad y por lo tanto de alguna manera también un objetivo de las críticas de los líderes, los intelectuales de tendencia socialista, comunista, como por ejemplo Plejano, Bukharin, el propio Lenin, que justamente cuestionaban la desigualdad social, la fuerza del imperialismo, el tema del autoritarismo de los zares,
la predominancia de la burguesía, y todo eso de alguna manera también fue un elemento que contribuyó al tema del inicio de la revolución. Y finalmente está la situación de explotación a la cual era sujeto el campesinado ruso. Rusia en 1917 era uno de los países pues, con características que en otros países de Europa en ese momento ya habían desaparecido. La servidumbre, la explotación, la coacción, especialmente a la masa campesina en el territorio ruso, era bastante dramática y eso también contribuyó al poder, digamos, que tendría este movimiento a partir de 1917. La revolución tuvo dos grandes momentos, ¿no? Uno se conoce como la Revolución de Febrero, es la llamada etapa menchevique. La palabra menchevique significa minoría. Básicamente es el inicio de la revolución cuando hay una serie de huelgas, manifestaciones en las ciudades de San Petersburgo que va a originar que el zar finalmente abdique en favor de uno de sus primos, el cual no va a aceptar en este caso el cargo. Por lo tanto, Rusia va a diluir en este caso lo que era el sistema monárquico, se va a establecer una república donde la Duma o Parlamento ruso va a tomar el poder. Y el Parlamento a su vez va a depositar el poder ejecutivo en la figura de Alejandro Kerensky. Kerensky entonces se va a convertir en presidente de Rusia y en un primer momento él es aclamado por la población y los sectores más progresistas. Sin embargo, conforme van pasando los meses posteriores a esta revolución menchevique de febrero, la situación nuevamente se deteriora. Se deteriora porque el gobierno de Kerensky no quiere implementar algunas de las medidas que eran bastante solicitadas por la población, como por ejemplo el tema de que se pusiera fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el tema de la reforma agraria, que era una de las grandes demandas de la sociedad rusa, y en realidad el gobierno de Kerensky se centra fundamentalmente en reformas de carácter políticas. Esa situación entonces se va deteriorando en los meses siguientes, marzo, abril, mayo, junio, agosto del año 17, y en estos momentos ya el otro sector de los revolucionarios, los llamados bolcheviques, dirigidos por Lenin, que en esos momentos está en el extranjero, de alguna manera están haciendo los preparativos para también iniciar un movimiento al interior de la revolución. Lenin vuelve de su expatriación fuera de la Unión Soviética, ayudado por los alemanes, vuelve en este caso a Rusia, organiza a sus partidarios y en el mes de octubre organiza una revolución de los llamados sectores bolcheviques o los radicales. Eso es lo que se conoce como la segunda fase de la revolución de octubre. En esos momentos entonces los bolcheviques derrotan en este caso a Kerensky y se establece un gobierno al mando de los bolcheviques y puntualmente al mando de la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, justamente conocido como Lenin. Este es el momento más crítico de la revolución, porque a partir de este momento justamente las medidas que van a tomar los bolcheviques van a ser bastante radicales. Lenin en el poder, en primer lugar, va a tomar una medida bastante polémica que es, va a ordenar la ejecución del zar y su familia, que es una medida que él lo toma un poco para evitar que el zar sea nuevamente liberado por las llamadas tropas del ejército blanco, el ejército zarista, y el zar sirva, digamos, como una especie de símbolo de los contrarrevolucionarios. Por otro lado, se va a poner fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Brest-Litovsk el año 1918, y luego se van a iniciar una serie de medidas como es, por ejemplo, la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de los recursos naturales de las empresas y una serie de otras medidas. En ese contexto es que también los sectores partidarios del zar van a iniciar un movimiento contra la revolución y van a dar inicio a lo que se conoce como la guerra civil. Está ahí entonces la guerra civil entre los llamados el Ejército Rojo, que es el ejército de los bolcheviques, es el ejército revolucionario, y el ejército blanco, que es el ejército de los contrarrevolucionarios, los partidarios del zar ya muertos, los últimos rezagos de la aristocracia rusa. Es una guerra civil que se prolonga durante varios años, mientras el resto de Europa está todavía enmarcada en el fragor de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Rusia hay una guerra civil que finalmente la va a ganar el Ejército Rojo, que va a estar dirigido por
el ministro de guerra en este caso, o comisario de guerra, que es el nombre que tenía en esos momentos, Trotsky. La guerra termina, se consolida de alguna forma el gobierno revolucionario. Rusia además comienza a desarrollar una estructura de gobierno basada en los soviets. Los soviets vienen a ser las asambleas integradas por representantes de los trabajadores, de los campesinos, ¿no? De las clases medias a nivel local, y luego hay una estructura que de forma ascendente va dando origen a un soviet regional y hasta un soviet supremo, y finalmente el presidente o el dirigente de toda esta estructura que justamente es Lenin. Entonces, el año 1922 oficialmente surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como ustedes pueden ver ahí en la práctica. Lenin fallece 2 años después, en el año 24, después de una serie de pugnas al interior de la cúpula de los bolcheviques. Finalmente Stalin, que hasta ese momento había tenido una figura, digamos, menor dentro de los bolcheviques, toma el poder. Y poco a poco va aglutinando en torno suyo el poder, y finalmente va a establecer un Estado totalitario. Un Estado totalitario en el cual, por ejemplo, se va a dar mucha importancia a los llamados planes quinquenales, que van a impulsar a la Unión Soviética a tratar de desarrollar, industrializarse, muchas veces con grandes costos en términos de vidas humanas, pero también va a ser un Estado bastante represivo, especialmente a través de las llamadas purgas, a través de lo que vienen a ser la creación, por ejemplo, de la KGB, que es la Policía Política Secreta soviética, todo lo cual finalmente va a generar un Estado con características totalitarias en los años 20, en los años 30, 40, posteriores a los acontecimientos de la Revolución. ¿Cuáles finalmente fueron las consecuencias de la Revolución Rusa? Una primera consecuencia que hay que tener bien claro es que la Revolución Rusa dio origen al primer Estado de tipo socialista en el mundo. Eso es muy importante. Nunca antes había ocurrido esto en la historia humana. En segundo lugar, permitió de alguna manera que efectivamente desapareciera la monarquía de los zares, en este caso en Rusia, y se instituyera un gobierno. Formalmente era un gobierno de los soviets, aunque en la práctica era un gobierno que estaba en manos de una pequeña cúpula en torno al Soviet Supremo, al Partido Comunista, y muchas veces incluso en torno a una figura muy puntual, como en un primer momento lo fue Lenin y como después lo sería en este caso Trotsky. Entonces, lo clave aquí es que en realidad no necesariamente la Revolución Rusa daría origen pues a lo que en términos ideales se había planteado, que era una democratización de la sociedad, un Estado en favor de los sectores populares, sino en realidad dio origen a un Estado también totalitario en el cual muchas veces lo que menos importaba justamente era el bienestar de la población, de los más necesitados, de los campesinos. Pero lo que sí fue definitivo es que se cambió de régimen, de un régimen monárquico a un régimen de tipo socialista. Y de alguna manera también eso le dio un papel mucho más importante a la Unión Soviética en el contexto de la geopolítica mundial, como vamos a ver después en lo que concierne a la Segunda Guerra Mundial. Ese es entonces un poco lo que ustedes deben tener bien claro respecto a este primer tema de la semana número 15, que es justamente el tema de la Revolución Rusa.